Ecuador. La artista quiteña Jenny Jaramillo ganó el premio Mariano Aguilera a la trayectoria. El anuncio lo hizo la historiadora del arte María Fernanda Cartagena. El premio Mariano Aguilera es uno de los más importantes que existen en el país. Jaramillo ya ganó este premio, pero en el campo de la pintura en el año 1994. Jenny estudió artes en la Universidad Central del Ecuador, en la Facultad de Artes. También tiene una maestría en antropología social y ha trabajado tanto en pintura y grabado como con instalación y performance. Ha mantenido una larga trayectoria en el campo académico, habiendo sido la primera mujer que ha trabajado sostenidamente con performance en el Ecuador. Pueden ver su obra en su sitio web que incluyo aquí en la descripción de este video. Un hombre disfrazado y en silla de ruedas de pronto se levantó y lanzó un pastel a la pintura de Leonardo da Vinci, la Mona Lisa. La obra no fue afectada ya que desde hace muchos años tiene un vidrio protector. La Mona Lisa ha sido foco de diversos ataques a lo largo de los años, además de haber sido sustraída. Todos estos hechos han contribuido a que la pintura sea tan famosa y a que quizá desde el punto de vista técnico no sea, según ciertos críticos, todo lo que se dice. El atacante lanzó también rosas y dijo: piensen en la Tierra, hay gente que está destruyendo el planeta. Luego fue detenido por las autoridades y según reportes ha sido llevado a una institución psiquiátrica. El Mao de Andy Warhol cumple 50 años. En 1982, Andy Warhol, de 54 años, visitó China por primera y única vez. Estando allí, le gustó la uniformidad de la cultura china. En una entrevista que dio a la revista Interview, el pintor dijo: me gusta usar lo mismo todos los días. En los 50 años transcurridos desde que Warhol produjo la serie de serigrafías sobre Mao, pocos historiadores han reconsiderado su significado en el contexto de las crecientes tensiones entre Estados Unidos y China. Recordemos lo ocurrido durante el gobierno de Trump, por ejemplo, algo que se mantiene actualmente, aunque de manera menos visible en los medios. Un poco más de historia. Cuando China invitó al equipo de Estados Unidos de tenis de mesa a Beijing en el año 71, el presidente Richard Nixon vio una oportunidad para las relaciones con China. A esto se le conoció como la diplomacia del ping-pong y condujo más tarde a la visita de Nixon a Beijing, Hangzhou y Shanghái. Cuando la revista Life nombró al presidente Mao como la persona más famosa del mundo, Warhol supo que había encontrado la temática perfecta para esta serie. La policía italiana a cargo del patrimonio cultural anunció haber recuperado un retrato del pintor renacentista Tiziano que había estado perdido durante casi 20 años. La obra del pintor del siglo XVI, titulada Retrato de un hombre con boina, desapareció por primera vez hace 2 décadas. El retrato al óleo representa el busto de un hombre barbudo anónimo con una gorra negra, barba roja y un atuendo tradicional. La obra está valorada en aproximadamente 7 millones de euros. El retrato fue recuperado en un taller de restauración en Piamonte, al norte de Italia, luego de haber sido llevada a Suiza. La obra había sido exportada ilegalmente a Suiza en el año 2003 por 2 ciudadanos de ese país. Tiziano Vecchiello di Gregori murió en Venecia en el año 1576 y fue uno de los mayores exponentes de la escuela veneciana durante el Renacimiento. Y así se mueve el mundo del arte.